¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo aquí para darles el repaso técnico de esta semana en el SP500, en el contrato E-mini del SP500. ¿Qué teníamos para esta semana? Noticias, teníamos varias, teníamos IPC, importantísimo, el anual, que subió, ya voy a detallar la noticia. Está el Core IPC, que excluye la energía y los alimentos, y ahí hay un inconveniente, pienso, con esa medida. El IPP y los reclamos de desempleo. El IPC es índice de precios al consumidor, para el que no lo sepa. El IPP es índice de precios a los productores, es decir, si aumenta o no lo que me cuesta producir, que se puede ver reflejado después sobre el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que ya es lo que nos cuesta a nosotros comprar. Después está también los reclamos de desempleo. Los reclamos de desempleo también aumentaron un poco, que nos puede mostrar, porque es importante esta noticia, porque nos puede mostrar una tendencia de lo que viene para la tasa de desempleo. Espérenme, reviso, que no esté dejando nada por fuera. No, eso sería. Está también las ventas retail, pero esas no tienen un impacto tan fuerte sobre el SP500, entonces no me voy a detener en eso. Empezamos con el IPP. El IPP disminuyó, pasó del 0.4 el mensual al 0.2, y el IPP Core, que excluye, déjenme reviso lo que excluye el IPP normal. Este sí, lo mismo, excluye energía y alimentos, pasa al 0%. Eso debería tener un impacto positivo porque significa que se está disminuyendo el porcentaje de inflación dentro de los costos de producción de las empresas, cosa que podría también reflejarse en el IPC, que al contrario, el IPC normal aumentó, pasó del 2.7, a ver, reviso que no me vaya a equivocar en la cifra, pasó del 2.7 efectivamente al 2.9%, aumentó un 0.2, pero el impacto fue positivo sobre el SP500. ¿Por qué fue positivo el impacto sobre el SP500? Porque como medida de inflación, tanto la Reserva Federal como los inversionistas le ponen más atención al Core IPC. ¿Por qué le ponen atención más al Core IPC? Porque la energía y los alimentos pueden tener mucha mayor volatilidad, que puede generar un ruido en el IPC, entonces al retirarlos permite observar una tendencia mucho más limpia de cómo puede venir la inflación más adelante. Cosa que tengo que reconocer, no es con la que estoy muy de acuerdo. Me parece que excluir los alimentos y la energía y tomarlo como base para entender la tendencia del IPC no termina siendo una medida apropiada. De eso ya he hablado en otros videos y he mostrado algunos artículos que he dejado en la descripción que son bastante interesantes, porque la energía y los alimentos son los que las personas realmente sienten. Entonces, si hay un gran aumento en términos de inflación en los alimentos, a las personas que hacen parte de esa economía pues van a verse fuertemente afectadas y puede traer muchos inconvenientes. Entonces, que los inversionistas y la Reserva Federal excluyan esos dos factores, la energía y la alimentación, no me parece lo más apropiado, pero eso genera, como el Core IPC, el que excluye esos dos elementos, tuvo un efecto positivo, es decir, disminuyó, y ya les doy exactamente la cifra en la que disminuyó, que esta es mensual. Perdón, sí, mensual, pasó del 0.3 al 0.2, que es muy poco, pero como es una medida mensual, tiene mayor impacto. Digamos, ese cambio tan pequeño tiene un impacto más significativo porque se va acumulando. No es como el IPC anual que normalmente medimos, en donde contrastamos el mismo mes pero del año anterior. Empieza a mostrar esa tendencia que se muestra como favorable, una disminución en el 0.1%, del 0.3 al 0.2, y eso termina entonces teniendo este efecto positivo sobre el SP500 que ya les voy a mostrar en la gráfica. Pasamos entonces a la gráfica, ahora sí. No hay más noticias, no hay mucho más que analizar esta semana en términos de noticias, y pasamos aquí a la gráfica macro. Ahí donde está la línea vertical es donde empieza la semana. Entonces, obviamente, las áreas se marcan tomando en cuenta lo anterior y van a ver cómo funcionan apropiadamente. Este como punto mínimo, por supuesto, además porque es punto de cierre del viernes, es muy interesante tener este como punto mínimo. Este también como importante, recuerden los dos colores que yo utilizo, este azul como este celeste, que realmente lo tengo es porque contrasta mucho mejor en los videos y en las gráficas. Son áreas que yo considero importantes.
y las amarillas son áreas provisionales. Y hay una diferencia fundamental para los que son nuevos en el canal y están siguiendo apenas mis videos. Las áreas fuertes son aquellas áreas en donde el mercado cambia por completo su dirección. Las áreas provisionales son aquellas áreas que son rotas y testeadas constantemente, pero igual sirven como punto de referencia. Esas son las diferencias entre las dos áreas. Tenemos entonces esta área importante donde el mercado acaba de cerrar el viernes, esta área importante en el otro extremo donde el mercado cambió fuertemente su dirección en varias ocasiones y estas tres áreas provisionales. La que más me costó fue esta de acá realmente. Es muy difícil esta área porque hay muchos puntos en los que el mercado responde, porque uno podría ponerla más abajo acá, más abajo en este punto o más arriba por estos puntos de acá. Al final opté por esto porque se acerca muchísimo más a estos dos pivotes que me parecen importantes, este que generó este disparo hasta este punto mínimo que es el área de soporte importante y aquí también que generó este comportamiento fuerte que llegó de nuevo hasta este soporte importante. Entonces tuve en cuenta este de acá y esta de acá, que es donde se genera el comportamiento alcista, y esta de acá porque es donde se genera este comportamiento que se derivó hasta este soporte. Este está como provisional porque también tomo muy en cuenta también en las áreas provisionales esos puntos más cercanos, porque como son áreas menos importantes, la incidencia en una estructura mucho más amplia es menos relevante. Entonces vean que las áreas provisionales las estoy tomando como referencia de estos pivotes anteriores aquí, que además reflejan convergencia con puntos ya de meses hacia atrás, pero sobre todo en las semanas más inmediatas. Las fuertes sí tienen ese nivel de relevancia de meses. Empezamos entonces con esto. ¿Qué ocurrió? Pues básicamente para verlo en niveles ya macro, en la gráfica macro, el mercado llega hasta este nivel de precios de soporte y cambia por completo su dirección, muy similar a esta secuencia de acá. No con la misma verticalidad, pero sí en términos de respuesta alcista. Obviamente este es mucho más vertical y mucho más fuerte, que es de la elección en Estados Unidos. Este es el 5 de noviembre, cuando Donald Trump quedó presidente, que tuvo un efecto positivo sobre las acciones. Pasamos entonces a la gráfica de 610, que es sobre la cual al menos yo opero. El mercado está muy volátil, eso también hay que decirlo. Hemos tenido un enero volátil, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y ya les he explicado las tres formas en las que pueden ustedes darle manejo a este comportamiento volátil. La primera es, obviamente, no operar. ¿Por qué? Porque el movimiento supera con creces el máximo riesgo que estoy dispuesto a tomar por posición y por lo tanto no operar termina siendo una decisión apropiada para preservar el capital de mi cuenta. La otra es ser muy precisos a la hora de tomar la posición. Buscar exigir mucho que el punto de entrada sea el más preciso y adecuado, dada la estructura y dado el tipo de posición que yo tomo. Este lo recomiendo muchísimo cuando están operando en simulación porque es un ejercicio que exige muchísimo para el operador, no tanto para una persona que ya está operando en real y tiene experiencia. Es mejor como ejercicio en simulación para aquel que está empezando a tener un proceso de consistencia en el mercado. Y el tercer escenario es simplemente adaptarse en función de los movimientos. Es aumentar el stop y proporcionalmente también el target o los targets que esté manejando, porque también se puede operar perfectamente con múltiples contratos. Entonces, ¿cómo empieza el día lunes? Llegamos a ese soporte importante que les dije. Muy importante este soporte y el mercado aquí tiene esta respuesta, pero no logra mantener el recorrido alcista. En la apertura se está devolviendo, está perdiendo fuerza, no logra aquí un nuevo mínimo y aquí la verdad ni siquiera llega hasta la banda externa. Entonces inicialmente no recomendaría nada aquí porque tampoco pienso que hay una buena posición. Voy a hacer un poco más de zoom aquí en la gráfica. ¿Por qué no hay una buena posición? Porque no tengo una tendencia definida, claramente no tengo un nuevo alto y ese es el inconveniente. Después el mercado hace un fuerte movimiento bajista, aquí como pueden ver, pero sigue sin hacerme nuevos mínimos, no genera un nuevo mínimo contundente. Entonces podríamos empezar a observar una lateralización, ya parece que hay un soporte aquí con dos pivotes y una resistencia, pero en el momento en el que el mercado responde fuerte ya ha roto esta resistencia, obviamente muy micro, muy del día, y no logra mantenerse ese contexto. Aquí también el mercado sigue insistiendo en el movimiento alcista, pero al no haber un nuevo alto, esta posición termina siendo para mí un poco complicada. ¿Qué ocurre después? El mercado sobreextiende bastante fuerte, alcista, y llega justamente al retroceso profundo
si uno tiene un stop de 2 puntos, porque aquí hay una desaceleración, o sea, la posición, lo ideal sería tomarlo aquí. Aquí ya no, porque estas barras ya vienen en contra. Y después se puede tomar esta posición acá. Esta puede ser una muy buena entrada desde el desgaste, porque termina siendo que el mercado, aunque llega al retroceso profundo, viene un poco más atrás y tienen un stop, por ejemplo, de 2 puntos. Dada la volatilidad, termina siendo muy ajustado y probablemente lo saquen stop. Pero si tienen un stop acorde a los niveles de volatilidad, pues van a tener un excelente target al pivote anterior y van a estar protegidos con el stop más o menos alrededor de la banda externa. Ahora, cuando el mercado ya llega hasta este punto, no frena, entonces ya tomar una posición aquí no me parece apropiado, porque ya no está yendo en un fuerte impulso general en donde desde los retrocesos profundos arranca inmediatamente, sino que puede venir un poco más atrás, cosa que se puede traducir en otro tipo de contexto. Entonces ya tomar una posición aquí me parece muy agresivo y lo que habría que esperar es ver que el mercado muestre incapacidad de mantener el recorrido bajista que mantiene en este punto. ¿Cómo uno confirma eso? Con un desgaste, que finalmente es lo que ocurre acá. ¿Qué es un desgaste? Es la incapacidad del mercado de mantener el recorrido que trae. En este caso, un recorrido bajista es incapaz de sostenerse y puede ir una posición directamente en el desgaste o ante un nuevo alto, buscar la posición aquí en la banda media. Muy buen trade hasta el pivote anterior. Después de este pivote anterior, el mercado es incapaz ya de mantener el recorrido, se devuelve por completo y operar aquí ya me parece un poco más complicado. No sé qué acaba de pasar allí, creo que saltó de algún botón. Se devuelve por completo, aquí no hay mucho que operar, movimiento volátil, aquí ya se devuelve de nuevo muy fuerte, aquí yo no buscaría una posición en retroceso profundo, la verdad, aunque viene sobreextendido, después ya aquí no sobreextiende y este es un movimiento en B que puede actuar potencialmente en contra, un movimiento en B puede darnos dos escenarios probables, una lateralización o un cambio de dirección por completo. Entonces preferiría no tomar una posición aquí. El mercado vuelve y sobreextiende, pero aquí ya no hay desaceleración en la zona de retroceso profundo, llega hasta la banda externa, forma un desgaste, aquí sí podría ir técnicamente una posición, pero si vemos aquí el mercado está testeando este nivel del día, obviamente no es un nivel de precios importante en la estructura más macro, pero es un nivel que hay que tener en cuenta en el día, con lo cual, a pesar de que está este desgaste, no termina siendo una buena posición. Para los que no lo saben, yo no soy muy partidario de enfrentarme a las áreas. Si hay un área, no recomiendo una posición enfrente de ella. Yo prefiero que el mercado muestre que tiene un recorrido pendiente a un área o muestre de manera clara que la supera y la posición converge con el área. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado ya se devuelve por completo, sobreextiende y aquí me parece que hay un excelente trade que si no estoy mal fallaría, efectivamente, muy buen trade en retroceso profundo, nuevo alto, superando estos pivotes anteriores, me parece excelente esta posición y falla y se genera una pequeña tendencia tranquila donde puede uno tomar estos trades de aquí, sobre todo este me parece muy bueno. Este aquí todavía puede ser precipitado, pero aquí cuando ya hay un nuevo mínimo, esta posición en corto sí me parece bastante buena dentro de la tendencia tranquila y daría un muy buen target. Después acá sobreextiende, de nuevo es importante tener en cuenta que aquí ya ha llegado, entonces acá no hay más posiciones, pero ante esta sobreextensión podría ir una posición en retroceso profundo, aunque se ve aquí nuevos mínimos, se está perdiendo fuerza, no es que se haya devuelto inmediatamente, entonces ahí puede ser un poco más complicado, aunque a un recorrido mínimo potencial que podría ser más o menos hasta aquí, que da unos 5 puntos aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, habría un muy buen primer target. Finalmente falla, rompen nuevos mínimos, sobreextiende, pero no hay un nuevo mínimo contundente a este nivel de precios. Entonces, si yo tengo en cuenta que de este nivel de precios el mercado tuvo una respuesta muy fuerte, tomar una posición aquí en corto enfrentándome a este nivel me parece inapropiado. ¿Qué ocurre? Se devuelve por completo el mercado y aquí obviamente no hay nada, es lo mismo, no recomiendo enfrentarse a esas áreas, pero después está este espectacular retroceso profundo después de la sobreextensión, aquí ya empieza a perder fuerza, tomar una posición aquí, veamos el detalle, no recuerdo si aquí está sobreextendido, si no está sobreextendido sí podría haber una buena entrada, efectivamente no sobreextiende, muy buena posición en banda media yendo a banda externa, pero aquí ya no habría más posiciones en largo porque el mercado no está manteniéndose en ese recorrido alcista y claramente está más en un comportamiento lateral
cerrado. El mercado aquí mantiene el movimiento alcista, logra nuevos altos, no hay una desaceleración en la banda media, con lo cual tomar esta posición me parece complicada. Y aquí ya sobreextiende, pero no me frena en la zona de retroceso profundo. Ya no logra hacer nuevos saltos en este punto, de nuevo otro comportamiento lateral, algo que parece más como una secuencia de rangos y extensiones, o sea, extiende muy fuerte, después genera rango lateral. Hasta que finalmente llega al área importante, a la siguiente área importante, que para los que no la recuerdan, porque ya la mostré acá, vendría siendo esta de acá, este nivel importante. Entonces, por supuesto, al haber ya llegado a este punto, esta posición, por más que funcione, igual ya era prácticamente al cierre, pero por hablar de lo puramente técnico, sería inapropiada porque se estaría enfrentando a esa área. Después el mercado aquí viene ya el día martes y genera un comportamiento muy volátil. El día martes es el día del IPP, ¿no? Si mal no lo recuerdo, efectivamente el IPP. Como disminuye, genera, a ver, 8:30 fue esto, sí, efectivamente genera un movimiento alcista que además llega justo al área macro, a esa área provisional macro. Como podemos ver aquí, esta área. O sea, viene de las semanas anteriores, no es que allí en ese punto haya que ponerlo, pero es un punto de convergencia. Es interesante ver cómo responde justamente hasta ese nivel. Una vez llega a ese nivel, no logra hacer nuevos saltos, tampoco tengo nuevos mínimos, con lo cual hay que esperar que el mercado confirme su capacidad de mantener una tendencia, cosa que le va a costar en este día. Va a generar un comportamiento que se llama de regresión media, que el mercado rompe en una nueva dirección, pero en lugar de lo que uno anticiparía teóricamente es que logra un nuevo alto, significa que hay un impulso alcista, es más probable que siga su recorrido, pues hace todo lo contrario. Logra un nuevo alto y en lugar de mantener el recorrido va para abajo, y cuando logra un nuevo mínimo a la estructura, en lugar de seguir esa tendencia, cambia por completo. Es una estructura muy contraintuitiva, para mí la más difícil de operar, aunque conozco personas que lo han operado de manera eficiente. A mí me parece muy complicado y se los voy a mostrar aquí. En primera instancia aquí yo no veo nada, después el mercado rompe bajista superando por supuesto este nivel anterior. Y aquí va sobreextendido, como se puede ver claramente. Tiene un recorrido pendiente hasta acá. Uno anticiparía que siga el movimiento bajista. Pues no, falla para ir en ese recorrido bajista y se va para arriba. Aquí intenta irse para arriba, desgasta. Aquí sí no está logrando nuevos saltos y rompe para abajo. Vean acá. Entonces, ¿qué uno nota? Vale, el mercado puede ir potencialmente bajista. Aquí tengo este nuevo mínimo. Operar aquí me parece complicado. Veamos si tengo estos niveles a los que me estoy enfrentando. Aquí realmente no buscaría mucho. Tal vez, como mucho, esta posición en tendencia tranquila, y también tengo este nivel que se me atraviesa. Vean aquí entonces el mercado. Finalmente, ya a las 11 de la mañana es que logra hacer nuevos altos. Nuevos mínimos, discúlpenme, nuevos mínimos, no nuevos altos. Rompen un nuevo mínimo, pero desde la sobreextensión hace uno, dos intentos, no alcanza a dar un tercer intento, este ya estaría muchísimo más atrás, con lo cual probablemente este sea un stop. Termina siendo una onda mucho más amplia, y después de esta posición en el desgaste, que esta sí me parece bastante interesante. El mercado sigue el comportamiento bajista, va sobreextendido, lastimosamente no llega al profundo y aquí no hay sobreextensión. Podría haber una posición acá que eventualmente falla. Ya después aquí obviamente absolutamente nada, no tengo nuevos altos y aquí este nuevo mínimo no es contundente, con lo cual una posición ahí ya me parecería inapropiada. ¿Cuál es un muy buen trade? Este de acá. ¿Qué es lo que pasa con este trade? Es muy difícil de capturar. ¿Por qué? Porque llega a la banda media y se dispara inmediatamente. Entonces, aunque técnicamente cumple todo el criterio técnico, es un trade bastante difícil. El mercado aquí ya sobreextiende muchísimo, y una vez sobreextiende es incapaz de mantener el recorrido. Igual hay una posición en retroceso profundo, y recuerden que hay dos recorridos. Está el recorrido mínimo potencial que yo anticipo dada la estructura, y el recorrido máximo potencial, que es en la escala más macro hasta donde el mercado puede llegar. Pues aquí en primera instancia el recorrido mínimo potencial, que vendría siendo aproximadamente este punto, funcionaría muy bien, ya sea que lo tome desde aquí y me dé el target, o espere un poco más porque, no sé, lo que estoy buscando es este de acá, que yo no recomiendo el recorrido mínimo potencial que sea el punto más alto de los pivotes previos al retroceso profundo, sino el pivote menor, que vendría siendo un promedio como entre este que responde de acá, sin dejar de lado a ese más pequeño. Con lo cual finalmente el primer target lo daría en aproximadamente 5, unos 6 puntos, funciona muy bien, pero no mantiene el recorrido, es incapaz de sostener ese recorrido. Después
Hay una respuesta igual de fuerte pero bajista como lo fue alcista, y cuando el mercado intenta entonces mantener ese recorrido bajista, ¿qué ocurre? No es capaz de continuar desde el retroceso profundo, tampoco sigue y cambia su dirección sin una estructura clara además, entonces aquí no veo mucho. Tal vez, veamos aquí si no sobreextiende. Creo que aquí sí hay sobreextensión, como para decir que hay una posición en la banda media cuando realmente no la hay. Si aquí finalmente sobreextiende en esta barra, este no sería un buen trade. Y aquí pues esto ya es más un movimiento en V que no nos interesa tanto. Después el mercado aquí rompe alcista, no llega al retroceso profundo, además donde habría punto de convergencia con el área, sería bastante interesante, y finalmente llega a la banda media y cierra ahí el mercado. Habría un muy buen target justo hasta antes del cierre. Este sería una muy buena posición en la banda media que da justo el target a esa banda externa. Ya viene el día miércoles, estamos alrededor de este nivel y el día miércoles sale la noticia del IPC. Vean el impacto. Vean el impacto de esa noticia. A ver, yo voy a confirmar. Miércoles IPC, sí, IPC anual y el Core IPC mensual. Pasa del 2.7 al 2.9, muestra una tendencia alcista cuando se le agrega la alimentación y la energía, cosa que es preocupante. Bueno, entre comillas preocupante, sigue alrededor del 3%, que es lo que realmente busca la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal tiene como objetivo el 2%, pero sabe que todavía se encuentra en ese rango entre 2 y 3%. ¿Qué pasa después? También está el dato del Core IPC y el Core IPC sí disminuye. ¿Cómo disminuye? Eso se muestra como un resultado positivo para los inversionistas porque muestra una tendencia a la baja a pesar de la volatilidad de agregar, digamos, insumos como la alimentación y la energía. Ya les dije más o menos cuál vendría siendo mi opinión. Pero bueno, eso puede tener un costo político muy importante porque si el Core IPC está bien, pero el IPC como tal no, ¿qué es lo que siente la gente? La gente siente el golpe en inflación en alimentos, energía, más todos los demás bienes y servicios. Entonces ahí el costo político puede ser muy alto el solo prestarle atención o darle mayor prioridad al Core IPC. Viene fuertemente alcista, aumenta claramente la volatilidad y después para acá el miércoles uno anticiparía que se sostenga ese comportamiento alcista. Inicialmente lo hace. Vamos a ver cómo acá después le cuesta, pero es que ya viene de todo este gran impulso. ¿Qué ocurre? Abre el mercado justamente aquí. Uno esperaría que el mercado haga un nuevo mínimo a este nivel de precios. No es un nivel de precios importante, lo estoy marcando como un punto al que tiene, si uno quiere buscar un corto hay que tenerlo como referencia. Y por supuesto debería ser un nuevo alto a esta estructura. Más o menos aquí. Aquí no estoy capturando todos los pivotes. Más o menos podría ser aquí. No tengo un nuevo alto contundente, no tengo un nuevo mínimo contundente, tengo que esperar más para buscar una posición. Sobreextiende, viene el retroceso profundo y aquí hay una barra de reverso. Ahí podría haber un buen trade, evidentemente falla. Después sobreextiende, tengo el máximo del premercado, esta posición por lo tanto puede ser complicada. Los máximos y mínimos del premercado, así como los máximos y mínimos del día anterior, son puntos relevantes que se utilizan para tomar posiciones en corto y en largo, entonces enfrentarse a ellos tampoco es lo más recomendable. Pero uno ve una estructura, ya aquí ya hay un nuevo alto y aquí sí podría haber un muy buen trade apoyado precisamente de esta área de acá. Aquí sí hay un muy buen trade. Después mantiene una tendencia tranquila, buena posición aquí en corto, buena salida en target. Y aquí aunque frena, no sobreextiende, pues no nos da esa desaceleración en la banda media como si lo hizo acá. Y para eso voy a quitar esto, para que se vea muchísimo mejor. Vean aquí cómo frena. A ver, yo le hago un poco más de zoom. Y aquí cómo están estas barras de indecisión y una barra finalmente alcista para tomar la posición en largo hasta la banda externa. Aquí no hay eso, el mercado viene barras bajistas, barras bajistas, barras bajistas, muy fuerte. No se le atraviesen a ese bus cuando el mercado venga fuerte, sino que esperen a que genere un comportamiento de desaceleración en el punto óptimo. En el punto óptimo no generó ninguna desaceleración, no hay trade, no se desesperen. Esperen a que el mercado les dé una buena posición, como lo es este, y da un muy buen target. Aquí no frenó, vale, entonces no hay entrada, porque una entrada se compone de tres partes. ¿En qué contexto se da? ¿Qué patrón forma en ese contexto? ¿Y cuál es el punto de entrada en ese patrón formado? El punto de entrada, al ser también un pilar fundamental a la hora de tomar una posición en el mercado, pues es importante que refleje todas las reglas. La forma ideal de tomar una posición para ser, digamos, entre comillas, más conservador,
sería esperar una desaceleración, que es una consolidación regular de al menos 3 barras, o una barra de reverso. Sin ninguna de esas dos, el mercado viene fuertemente en contra y probablemente con esa fuerza me puede sacar muy rápidamente en un stop. Por lo tanto, no es recomendable tomar esas entradas. Por eso este trade no me parece el apropiado, aunque se cumple el contexto y el patrón. El punto de entrada no lo dio óptimo. Aquí entonces cambia de dirección el mercado, sobreextiende, una vez sobreextiende el retroceso profundo. Este no lo menciono pues porque aquí el mercado está sobreextendido y aquí todavía no hay un nuevo mínimo relevante. Esta sobreextensión funciona muy bien al pivote anterior, excelente. Y finalmente llegaría hasta el recorrido máximo potencial, pero aquí llegaría por detrás de esa zona de retroceso profundo y probablemente ahí pueda haber algunos stops. El mercado de nuevo sobreextiende, esta posición aquí no me parece apropiada, me parece complicada al estar por encima del área, pero después está este trade con una desaceleración sobre el área en donde converge la estructura con una posición ahí de desgaste que sí podría ser un muy buen trade y funciona muy bien el recorrido mínimo potencial dando un muy buen target. ¿Qué ocurre después? Sobreextiende en la dirección opuesta, trade de libro, posición aquí, excelente posición en target hasta el pivote anterior y aquí hace un retroceso un poco más que profundo. Si la posición se toma acá, no sé qué tanta sobreextensión hay aquí, creo que está sobreextendido. Efectivamente está sobreextendido, entonces se podría tomar la posición en retroceso profundo. ¿Qué tengo en contra? Por supuesto este nivel, no lo voy a ignorar. ¿Por qué me parece este importante? Por la respuesta volátil que tuvo el mercado una vez llegó hasta este punto. Entonces, no es un área fuerte, o veamos desde acá, creo que es el máximo del premercado y me converge. Si este ya es el máximo del premercado, no sería apropiado tomar la posición, efectivamente. Ese es el punto de convergencia por esta volatilidad. Por lo tanto, no hay posición aquí. Ya después sobreextiende y no llega al retroceso profundo. Habría sido un excelente trade, la verdad, en este punto. El mercado mantiene su recorrido, después ha sido muy buen trade de libro este de acá, veamos si ya supera este nivel de precios previo. Además converge, no, está por encima, no converge exactamente, pero ya está por encima. Este trade es de libro también, es tan bueno como este de acá, que me parece excelente. En el retroceso profundo y funciona muy bien, recorrido mínimo potencial, pero no logra mantenerse como para ir a un recorrido máximo, buscar tal vez un área macro mucho más allá. Se devuelve y se devuelve muy suave, obviamente este habría que tenerlo en cuenta, aquí no habría posición, pero habría esta posición en tendencia tranquila que no alcanzaría a llegar hasta el punto mínimo en tendencia tranquila que sería esa banda externa y cierra ahí el mercado, obviamente no cerraría en una pérdida, pero no alcanzaría a llegar. Después tenemos el día jueves. El día jueves el mercado sigue lateral, está complicado aquí, si ustedes ven esto, no tengo nuevos altos ni tengo nuevos mínimos. Está lateral, hay que esperar a que defina su recorrido, no hay nuevos altos, no hay nuevos mínimos, hay que esperar por lo menos, serían unos primeros 15 minutos en los que hay que esperar, incluso muchísimo más. Pongo esto aquí. Y aquí el mercado, como pueden ver, rompe bajista, trade muy bueno en retroceso profundo que falla, el mercado vuelve y queda por encima del punto mínimo del premercado. No logra sostener el recorrido que podría haber un muy buen target precisamente hasta este punto. Lastimosamente no, se devuelve, pero la lateralización no se mantiene tomando como referencia este nivel mínimo del premercado, sino que forma un comportamiento lateral cerrado entre estos dos niveles diferentes. A ver, lo pongo bien, listo. Aquí entre estos dos niveles diferentes se puede operar como un mercado lateral cerrado clásico, ir de soporte a resistencia, de resistencia hasta el soporte. Esa sería como la secuencia, además de otros tipos de patrones que también se pueden dar en un mercado lateral cerrado, como lo es por ejemplo este desgaste, pero no hay mucho más que eso. Hay otros tipos de patrones que también son eficientes operar en un mercado lateral cerrado, pero aquí solamente se da este. Igual comportamiento lateral cerrado clásico y el mercado se devuelve hasta este precio de apertura. Entonces, por supuesto, aquí no habría posición y estaría por definir si este finalmente va a ser el soporte. Si lo termina siendo, el mercado viene y baja hasta acá. Este obviamente desde que es roto aquí termina siendo nada más que un punto provisional en la estructura que se muestra mucho más amplia. Veamos como aquí es respetado claramente, es un nivel de precios provisional en esta lateralización que se muestra como lateralización abierta. Finalmente uno al punto medio no se debe enfrentar, puede ser utilizado como punto de apoyo y como el mercado ya ha llegado al soporte ante este nuevo alto y que el mercado va sobreextendido, aquí puede haber una muy buena posición que llega al recorrido mínimo, pero no al recorrido máximo que vendría siendo
hasta acá, por supuesto. Lastimosamente no llegaría hasta ahí, pero estaría cubierto un primer target muy bien. ¿Qué ocurre después? El mercado finalmente rompe, bajista, rompe este nivel de soporte que lo veíamos como el importante, y aquí de nuevo una muy buena posición. Muy buena posición en corto, que de nuevo, vean, aquí llega el recorrido mínimo potencial, que de nuevo es el punto mínimo de esta lateralización previa. Muy buen target de aquí, no mantiene el recorrido máximo, se está viendo que sobre todo en estos mercados que no son tan claramente tendenciales, el mercado llega al primero pero no mantiene la secuencia, similar a lo que les explicaba de lo que es ese mercado de regresión a un punto medio, aunque exactamente este no es, requiere un poco más de contexto y más cosas, pero es simplemente un mercado que aquí logró superar el soporte, logra dar un muy buen primer target, pero no se mantiene en la tendencia para llegar hasta el área importante de la estructura macro, de la estructura más amplia. Después recorrido alcista, pero estamos por debajo del nivel medio, no nos interesa tomar posiciones en largo por debajo de ese nivel medio. Aquí, como venía sobreextendido, no hay posición, se devuelve, sobreextiende, pero no ha llegado todavía al nivel que consideraríamos como resistencia importante si finalmente vamos a considerar esto un mercado lateral abierto. Uno busca los largos una vez ha llegado hasta acá, y uno busca los cortos una vez ya ha llegado a la resistencia, anticipando que se dirija hasta el soporte. Entonces estas posiciones aquí no me parecen lo suficientemente interesantes. Finalmente llega el viernes. ¿Qué ocurre el viernes? Hay un comportamiento fuertemente alcista. Tenemos, no tenemos tantas noticias, o tal vez me salté algunas. Déjenme reviso acá. No tenemos noticias tan importantes, solamente tenemos permisos de construcción, pero hay un comportamiento alcista viene siendo desde las 8:30 de la mañana, pero no tengo noticias importantes que deriven, que me expliquen ese comportamiento volátil. Simplemente asumo por los resultados de la inflación y del IPP, se mantiene esa expectativa, sobre todo en el premercado. El mercado entonces se mantiene fuertemente alcista, pero claro, ya ha llegado hasta ese nivel de precios importante. ¿Cuál nivel de precios importante? Vamos a verlo aquí en la estructura macro. El mercado llega hasta este nivel, que es donde está esta respuesta volátil que les mostré desde el inicio. Entonces, evitar enfrentarse a ese nivel de precios, también aquí donde ha respondido, o aquí también donde responde, sería lo apropiado. Vamos a ver entonces la estructura ya del día viernes. Pueden ver ahí que claramente fue alcista, pero también la forma en la que va alcista cuando uno se va a posicionar en 610 transacciones es muy importante. ¿Qué tenemos? El mercado empieza bajista, empieza un recorrido claramente bajista. Aquí yo todavía no tomaría un trade, creo que no hay un nuevo mínimo a la estructura. Podría aquí haber un nuevo mínimo, pero no me frena. No hay nuevos mínimos, aquí hay un nuevo mínimo, pero cuando se devuelve estoy por encima de este nivel de precios, y además no hay desaceleración, no hay absolutamente nada. Mantiene el recorrido. Aquí podría ir una posición en largo que funciona muy bien en la banda externa. ¿Por qué esta me llama la atención? Porque si está un freno, que está el freno está un poco más arriba de esa banda media, y después aquí responde muy fuerte. Entonces lastimosamente aquí ya no hay entrada, y obviamente pues aquí ya no recomendaría nada, pero ya este sí podría ser un buen trade en el soporte, observando que esto sea un falso rompimiento. Eso es otro tipo de patrón de comportamiento que se puede operar en un mercado lateral cerrado. Básicamente hay tres: está el falso rompimiento, el desgaste o el rompimiento real o legítimo, que no termina siendo un falso rompimiento, en donde su retroceso es más fuerte que la manera en la que rompe el área, sino que el retroceso es para continuar esa tendencia, y suele ser más lento o desacelera en el área, en lugar de romper aquí, como ejemplo, este sirve mucho como ejemplo, fuertemente volátil sin generar una respuesta a esa área que estamos observando. Aquí entonces, al haber este falso rompimiento, hay un muy buen trade precisamente hasta el otro extremo. Entonces aquí se abrió una buena posición. Después se mantiene el recorrido alcista, una secuencia. Aquí no hablo de este trade, aunque se podría simplemente operar el extremo porque no tiene una reacción previa, pero técnicamente es válido. Y aquí sostiene el comportamiento tendencial alcista y funciona muy bien la tendencia tranquila desde la banda media. Muy buenas posiciones, salida por supuesto aquí en target. Aquí luego sobreextiende, aquí hay una muy buena posición, pero después de varios intentos no lograría. Si tienen su stop por detrás de la banda externa, si se toma aquí más o menos, sí, un stop de 3 puntos, 3,5 estaría perfecto. Más o menos por acá funciona muy bien. Varios intentos, con lo cual habría que hacer una gestión y fallaría esta posición. Aquí no sobreextiende, posición en banda media que también falla. Entonces aquí hay que tener ya cuidado.
Intentó ir alcista, no lo logró, intentó ir bajista, no lo logró, hay que buscar ver qué puede ser lo óptimo para operar. Aquí no ha superado este nivel de precios, por lo tanto esta posición no me llama tanto la atención. El mercado después rompe nuevos altos y puede haber una muy buena posición en la banda media porque es que además frena y falla. ¿Qué funciona después? Funciona la banda media, ven, aquí no sobreextiende, desacelera, banda externa, muy buen target. Aquí ya después consolida, no recomiendo meterse ahí en problemas, logra nuevos mínimos, pero ya el nuevo mínimo se está enfrentando al área. Aquí no habría posición. Aquí, por supuesto, tampoco se está logrando nuevos altos y como no se logran nuevos altos, tampoco habría posiciones en largo y finalmente llega muy volátil al área, la supera por poco, con lo cual no nos muestra posiciones y hace más complicado el operar y finalmente cierra el mercado esta semana. Esas serían las posiciones de esta semana, día por día. La estructura que también observé desde lo macro aquí con las áreas que, tomando en cuenta semanas anteriores y para los puntos más importantes, incluso meses anteriores, pues funcionó muy bien realmente esta semana y fueron puntos apropiados a los que el mercado sí respondió de forma clara y además contundente, de forma muy volátil. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden hacer en los comentarios. Síganme en Instagram, camilo.trdr, suscríbanse, denle like y compártanlo con personas que están en este proceso de consistencia y que les puede servir. Que estén muy bien y nos vemos.